Ya no puedo callar. Lo que presencié con mis propios ojos en enero de 2025 debió permanecer oculto para siempre. Incluso ahora, al teclear estas palabras, mis manos tiemblan. No por el frío, sino por la magnitud de la verdad que estoy a punto de revelarles. Aquí, entre nosotros, nadie sabe nada, ni siquiera en la Agencia Espacial Europea. En Roscosmos, únicamente 3 personas poseen esta información. Todo comenzó con 3ITL355. Para la mayoría es solo una serie de caracteres, una nota al pie en el catálogo de objetos celestes, pero para nosotros, los astrónomos, representaba algo mucho más trascendente. Después de Oumuamua en 2017 y del cometa Borisov en 2019, 3ITL355 se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado en visitar nuestro sistema solar, el tercero del que el público general tendría conocimiento. Recuerdo el instante en que lo detecté por primera vez en los datos del telescopio James Webb. Era una noche de finales de diciembre de 2024. Afuera, en la oscuridad de la observatoria, la nieve arremolinaba y en la pantalla de mi monitor, una imagen que alteraría mi vida apareció. 3ITL355 se desplazaba por el cosmos a una velocidad de 47,4 kilómetros por segundo, un número que se grabó a fuego en mi memoria. Su trayectoria era hiperbólica, confirmando su origen interestelar. Pero no fue eso lo que me dejó pasmado. Fue la luz, o más bien, su comportamiento en torno al objeto. Saben, cuando un cuerpo masivo pasa entre nosotros y una estrella distante, la luz debe curvarse de manera predecible. Es el fundamento de la teoría general de la relatividad de Einstein. La lente gravitacional es un fenómeno tan fiable como el amanecer, pero lo que yo estaba observando desafiaba todas las leyes físicas conocidas. Las estrellas detrás de 3ITL355 titilaban. No parpadeaban levemente, como ocurre por la turbulencia atmosférica o las imperfecciones ópticas, sino que vibraban. Su luz fluctuaba con una cadencia que no debía existir. Al principio, sospeché de un fallo técnico. Verifiqué la calibración de los instrumentos, reinicié el sistema, incluso solicité a colegas de otros observatorios que confirmaran la observación. El resultado fue idéntico. Algo imposible estaba sucediendo tras el objeto. Pasé una noche sin dormir analizando los datos, las leyes de Kepler, las ecuaciones de Newton, la métrica de Schwarzschild. Todo apuntaba a que el campo gravitatorio de 3ITL355 era demasiado débil para causar tales distorsiones. La masa del objeto era de apenas 10.000 toneladas, una cantidad insignificante en la escala cósmica. Un asteroide del tamaño de una manzana de ciudad no puede hacer que la luz estelar baile como la llama de una vela al viento, pero bailaba. En esos primeros días de enero, me sentí como Galileo, quien por primera vez apuntó su telescopio a Júpiter y divisó sus lunas, o como William Herschel, tropezando accidentalmente con Urano. La diferencia era que mis hallazgos rompían las leyes fundamentales de la naturaleza. No solo había descubierto un nuevo cuerpo celeste, sino que estaba presenciando un fenómeno que no debería existir. Mi primer paso fue dirigirme a mi supervisor científico, el profesor Anderson, del Instituto de Astrofísica. 40 años de experiencia con objetos cósmicos no lo prepararon para lo que estaba a punto de mostrarle. Recuerdo la expresión de su rostro al ver el análisis espectral. Las líneas de absorción de las estrellas detrás de 3ITL355 se desplazaban no solo por el efecto Doppler, sino de forma caótica, como si la propia estructura del espacio-tiempo estuviera oscilando. «Esto es imposible», susurró, inclinándose sobre las impresiones.
O nuestros instrumentos están fallando, o estamos presenciando algo que revoluciona toda la física moderna. Revisamos los instrumentos una vez más. Funcionaban a la perfección. Solicitamos observaciones de otros telescopios, el Hubble, observatorios terrestres en Chile, Sudáfrica, Australia. En todas partes, el resultado fue el mismo. 3 y TLL 355 estaba rodeado por una zona anómala de perturbaciones gravitacionales con un radio de aproximadamente 1000 kilómetros. Una zona que no correspondía a su masa visible. A finales de enero, quedó claro. No nos enfrentábamos a un simple asteroide interestelar. Había algo más oculto, algo invisible pero con una fuerza gravitacional colosal. Fue entonces cuando intervinieron. Hombres de negro, aquellos que aparecen cuando la ciencia ordinaria se topa con lo inexplicable. Se presentaron como miembros de un grupo internacional de seguridad espacial, una organización de cuya existencia yo ni siquiera sospechaba. Resultó que nuestras observaciones no habían pasado desapercibidas. Los satélites de vigilancia habían detectado anomalías ya en diciembre, pero mantuvieron la información clasificada, a la espera de datos adicionales. Doctor, me dijo un hombre delgado con penetrantes ojos grises, que se presentó simplemente como Smith. Sus descubrimientos son de importancia crítica para la seguridad nacional. A partir de este momento, la investigación de 3 y TL-355 pasa a nuestro control. Me indigné, como científico, cuya vida se había dedicado al intercambio abierto de conocimientos. No podía aceptar tal enfoque, pero Smith me mostró archivos que me hicieron reconsiderar mi postura. Los modelos informáticos creados a partir de nuestras observaciones pintaban un panorama alarmante. Si detrás de 3 y TL-355 se ocultaba un objeto de extrema densidad de masa, su aproximación a la Tierra podría generar perturbaciones gravitacionales capaces de alterar la órbita de nuestro planeta. Comprende, continuó Smith, observando los diagramas. Si este objeto es lo que sospechamos, la humanidad podría estar al borde de una catástrofe o al borde del mayor descubrimiento de la historia. En cualquier caso, la información debe permanecer secreta hasta que comprendamos completamente la situación. Las semanas siguientes fueron las más tensas de mi vida. Fui incorporado a un grupo internacional cerrado de 12 de los astrofísicos más destacados del mundo. El nombre en clave del proyecto era Sombra, un nombre apropiado para un objeto que se esconde detrás de otro. Nos proporcionaron acceso a datos clasificados de satélites militares, información de sondas espaciales e incluso a sensores cuánticos experimentales cuya existencia se negaba oficialmente. Poco a poco, el panorama se aclaraba y se volvía simultáneamente más aterrador. Detrás de 3 y TL-355 se encontraba efectivamente un segundo objeto, compacto, prácticamente invisible en el espectro óptico, pero con una masa miles de veces superior a la del asteroide visible. Su densidad era tan alta que la materia que lo componía solo podía ser exótica, quizás ni siquiera compuesta por protones y neutrones ordinarios. Podría ser un fragmento de estrella de neutrones, aventuró la doctora Chen de la Universidad de Astronomía de Pekín durante nuestra videoconferencia a mediados de febrero. O incluso un agujero negro primordial, remanente del Big Bang. Pero el profesor Muller, del Observatorio Austral Europeo, no estaba de acuerdo. La materia de neutrones no puede existir en volúmenes tan pequeños sin colapso gravitacional, y un agujero negro de tal masa debería emitir radiación de Hawking, la cual no observamos. Es algo distinto. Algo distinto.
Estas dos palabras me perseguían día y noche. Cada nueva observación traía consigo más preguntas que respuestas. El objeto no se movía como un objeto cósmico natural debería. Su trayectoria se corregía sutilmente, apenas perceptible, pero constantemente, como si alguien estuviera guiando su movimiento con cuidado. A principios de marzo, ocurrió un evento que nos convenció definitivamente de que estábamos ante algo fundamentalmente diferente. El satélite japonés Hinode, que observaba la actividad solar, registró una eyección de masa coronal anómala justo en el momento en que 3ITL-355 pasaba entre el Sol y la Tierra. La coincidencia era demasiado precisa para ser accidental. El objeto está interactuando con el campo magnético solar, concluyó el Dr. Petrov del Instituto de Magnetismo Terrestre de la Academia de Ciencias de Rusia. Pero para eso, debe poseer su propio campo magnético potentísimo, cuya intensidad supere la de los magnetares. Los magnetares son los objetos más magnetizados del universo. Estrellas de neutrones con campos billones de veces más fuertes que el de la Tierra. Si el objeto oculto poseía realmente tal campo, eso significaba solo una cosa. Estábamos presenciando un fragmento de tecnología muy superior a todo lo que la humanidad era capaz de crear. Fue entonces cuando la dirección del proyecto tomó la decisión de una investigación directa. Se envió una sonda secreta al objeto, una versión modificada de una estación interplanetaria oficialmente declarada como perdida durante su lanzamiento. La sonda recibió el nombre en clave Explorador y llevaba a bordo los sensores más avanzados, capaces de analizar anomalías gravitacionales, campos magnéticos e incluso materia exótica. Nunca olvidaré el día en que el explorador alcanzó su destino. Fue el 15 de abril de 2025, un lunes lluvioso que alteraría para siempre nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el universo. Los datos comenzaron a llegar a las 14:30 horas, hora de Moscú, y las primeras imágenes nos dejaron mudos de asombro. Detrás de 3ITL-355 se ocultaba, en efecto, un segundo objeto, pero no era un asteroide, ni un fragmento de estrella de neutrones, ni un agujero negro. Era una estructura artificial de aproximadamente 2 kilómetros de largo, medio kilómetro de ancho y 300 metros de alto. Su superficie absorbía casi toda la luz que incidía sobre ella, creando la ilusión de un vacío. Solo los sensores gravitacionales de la sonda pudieron revelar su verdadera forma y masa. La estructura era increíblemente antigua. Quedó claro de inmediato. Su superficie estaba cubierta de cráteres de micrometeoritos acumulados durante millones, quizás miles de millones de años de viaje por el espacio interestelar. Pero a pesar de ello, mantenía su funcionalidad. Débiles campos de energía la rodeaban como un capullo protector, desviando la radiación cósmica y los pequeños escombros. «Dios mío», susurró el profesor Anderson, contemplando las imágenes transmitidas por la sonda. «Estamos viendo una nave espacial que ha estado viajando entre las estrellas durante un tiempo incalculablemente largo». Pero esto era solo el principio. Cuando el explorador se acercó a 100 kilómetros, ocurrió algo inesperado. La estructura reaccionó a su presencia. Luces, débiles pero claramente artificiales, se encendieron en su superficie. Luego, un pequeño objeto, no más grande que un automóvil, se desprendió de ella y comenzó a aproximarse a la sonda. Comprendimos que estábamos presenciando el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre. Pero la alegría del descubrimiento se mezcló con el horror de la comprensión.
Si esta civilización era lo suficientemente avanzada como para construir naves interestelares hace miles de millones de años, ¿qué podría hacernos a nosotros? Seres primitivos que apenas habíamos dominado nuestro propio planeta. El pequeño objeto, llamémoslo el sonda explorador, examinó nuestro explorador con asombrosa minuciosidad. Escaneó cada centímetro de la superficie de la sonda, analizó su diseño, estudió los materiales e incluso leyó datos de sus computadoras. Todo el proceso duró unos 40 minutos, tras lo cual el explorador regresó a la nave nodriza. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. La nave principal comenzó a transformarse. Su superficie se cubrió de nuevas estructuras que crecían y se formaban a una velocidad increíble. En cuestión de horas, la antigua estructura se convirtió en algo completamente diferente, más complejo, más funcional, como si se hubiera adaptado a las nuevas condiciones. Están utilizando nanotecnología, concluyó la doctora Johansson, del Instituto Tecnológico de Estocolmo. La nave puede reconstruirse a nivel molecular, adaptándose a cualquier tarea. Pero el descubrimiento más asombroso aún estaba por llegar. Cuando el proceso de reconfiguración finalizó, la nave comenzó a transmitir una señal, no un ruido electromagnético aleatorio, sino información estructurada, secuencias matemáticas, constantes físicas, incluso imágenes elementales. Estaban intentando establecer contacto. Un equipo completo de lingüistas, matemáticos y criptógrafos trabajó en la descodificación del mensaje. Los primeros resultados aparecieron una semana después. Los alienígenas, ahora podíamos llamarlos así, estaban transmitiendo información sobre sí mismos. Su civilización se originó en un sistema estelar ubicado a 847 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus. Han estado viajando por la galaxia durante más de 2.000 millones de años, estudiando planetas y civilizaciones. Pero el descubrimiento más impactante se refería a sus objetivos. No eran conquistadores ni exploradores en el sentido habitual. Eran archivistas, guardianes del conocimiento de civilizaciones extintas. A lo largo de miles de millones de años de viajes, habían visitado miles de mundos donde había surgido la inteligencia y habían registrado la historia de cada civilización, desde su nacimiento hasta su inevitable fin. Cada civilización pasa por las mismas etapas de desarrollo, tradujo el profesor Links, especialista en xenolingüística de Oxford, quien estudiaba sus mensajes. Primero, dominan su planeta, luego salen al espacio, luego inician guerras por recursos, luego se autodestruyen. Hemos observado este ciclo 2847 veces. 2847 civilizaciones, cada una como nosotros, miró a las estrellas y soñó con contactar con hermanos de mente. Cada una recorrió el camino desde las primeras señales de radio hasta los vuelos interplanetarios, y cada una finalmente desapareció, dejando tras de sí solo registros en los archivos de estos viajeros cósmicos. Pero también había buenas noticias. Los mensajes de los alienígenas contenían no solo estadísticas tristes, sino también una advertencia. Veían indicios que apuntaban a que la humanidad se acercaba a un punto crítico de su desarrollo, un punto después del cual la civilización o bien superaría sus contradicciones internas y entraría en una nueva era, o se autodestruiría en un conflicto a escala cósmica. Su especie está en la cúspide de una elección, decía su mensaje. El camino de la destrucción o el camino de la unidad. No podemos interferir,
pero podemos ofrecer el conocimiento que les ayude a evitar el destino de quienes vinieron antes. En mayo, la nave alienígena cambió su trayectoria. En lugar de continuar su movimiento a través del sistema solar, entró en órbita alrededor del Sol a una distancia aproximadamente igual a la de Marte. Era una señal clara. Estaban listos para un diálogo prolongado, listos para compartir el conocimiento acumulado durante miles de millones de años de investigación. Pero los gobiernos del mundo no estaban preparados para tal desarrollo de los acontecimientos. La información sobre el contacto permanecía clasificada, accesible solo a un círculo reducido de científicos y políticos de alto nivel. Comenzaron debates interminables sobre cómo reaccionar ante la presencia de una civilización extraterrestre en nuestro sistema. Algunos exigían la divulgación inmediata de la información, otros insistían en mantener el secreto a toda costa. Mientras los políticos debatían, nosotros, los científicos, continuamos nuestro trabajo. Cada día traía nuevas revelaciones. Los alienígenas transmitían esquemas técnicos, teorías científicas, conceptos filosóficos. Nos mostraban cómo las civilizaciones pasadas habían resuelto los problemas de superpoblación, agotamiento de recursos, cambio climático. Algunas de sus soluciones eran revolucionarias, otras aterradoras. Por ejemplo, una raza de un planeta en el sistema Vega se enfrentó a un calentamiento global que amenazaba con destruir toda la biosfera. Su solución fue crear nubes artificiales de nanopartículas que reflejaran la luz solar. La tecnología funcionó, pero finalmente condujo a una edad de hielo que aniquiló al 90% de todas las formas de vida en el planeta. La civilización sobrevivió, pero a costa de convertir un mundo exuberante en un desierto helado. Otra raza, que habitaba un sistema estelar triple en la constelación de Centauro, resolvió el problema de la superpoblación mediante la reubicación masiva en estaciones artificiales en el espacio. El proyecto fue un éxito. Miles de millones de seres encontraron un nuevo hogar entre las estrellas. Pero tras unos siglos, las estaciones comenzaron a declarar su independencia del planeta de origen, lo que condujo a una guerra espacial de una escala sin precedentes. El conflicto duró 1000 años y terminó con la aniquilación total de todos los participantes. La historia se repite. Reflexioné, estudiando estas tristes crónicas. Mundos diferentes, formas de vida diferentes, pero los mismos errores. Mientras tanto, la situación en la Tierra se calentaba. Los rumores sobre el contacto alienígena se filtraron a los medios. Funcionarios de todos los países negaron categóricamente tales informes, pero los teóricos de la conspiración y los ufólogos se activaron como nunca. Aparecieron en internet fotos borrosas, supuestamente mostrando una nave alienígena, testimonios anónimos de astrónomos e incluso documentos gubernamentales falsificados. Y mientras tanto, los alienígenas continuaban compartiendo su conocimiento. En junio, nos transmitieron información sobre una civilización que había logrado evitar la autodestrucción. Una raza de seres reptiloides de un planeta en el sistema de Arcturus se enfrentó al mismo dilema que nosotros. Globalización contra nacionalismo, progreso tecnológico contra estabilidad ecológica, libertad individual contra seguridad colectiva. Su solución fue radical y a la vez elegante. En lugar de intentar resolver la contradicción por la fuerza, crearon un sistema de gobernanza global basado en inteligencia artificial.
no una dictadura tiránica de máquinas, sino un simbiosis de inteligencia orgánica y computación cuántica. La IA analizaba las consecuencias a largo plazo de cada decisión, y los seres orgánicos tomaban las decisiones finales basándose en este análisis. El sistema funcionó. En 10.000 años, esta civilización transformó su sistema estelar en un próspero oasis de vida. Terraformaron planetas sin vida, construyeron esferas de Dyson alrededor de sus estrellas, crearon ecoesferas en cinturones de asteroides. Su población creció miles de veces, pero se mantuvo el equilibrio ecológico gracias a tecnologías de reciclaje perfectas y fuentes de energía renovables. Quizás este sea nuestro camino, me dijo Smith durante una de nuestras reuniones en un complejo secreto bajo los Álamos. La inteligencia artificial como árbitro en los conflictos humanos, objetiva, imparcial, guiada solo por la lógica y los hechos. Pero no podía deshacerme de una inquietud. La historia transmitida por los alienígenas contenía un detalle que me aterraba. La civilización reptiloide, si bien evitó la autodestrucción, lo hizo a costa de perder aquello que la hacía única. Tras milenios de simbiosis con la inteligencia artificial, se convirtieron en una masa sin rostro, desprovista de individualidad, de creatividad, de la capacidad de actuar irracionalmente. Sobrevivieron, pero dejaron de ser ellos mismos. Los meses de verano trajeron nuevas revelaciones. Los alienígenas comenzaron a transmitir información sobre las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, aquellas pocas que no solo evitaron la autodestrucción, sino que alcanzaron un estado que podría llamarse trascendencia. Estas civilizaciones trascendieron los límites de la realidad física, aprendiendo a existir como pura información en los campos cuánticos del espacio-tiempo. Se han convertido en dioses, susurró el profesor Anderson, estudiando los datos transmitidos. Inmortales, omniscientes, capaces de alterar la realidad con la fuerza de la voluntad. Pero incluso estos dioses no eran felices. Al alcanzar el conocimiento y el poder absoluto sobre la materia, descubrieron que la existencia había perdido todo su sentido. No hay metas por las que luchar, no hay misterios que desentrañar, no hay muerte que dé valor a la vida. Muchos de ellos pusieron fin voluntariamente a su existencia, prefiriendo la nada al aburrimiento infinito de la omnipotencia. Para agosto, estaba claro que la humanidad se encontraba realmente en el umbral de una elección crucial. La información transmitida por los alienígenas mostraba todos los caminos posibles de desarrollo de una civilización, y todos conducían bien a la destrucción, bien a la pérdida de la humanidad. Existía un tercer camino. Un camino que nos permitiera desarrollarnos sin perder aquello que nos hace humanos. La respuesta llegó inesperadamente. A principios de septiembre, la nave alienígena transmitió un mensaje radicalmente diferente a los anteriores. No era la historia de una civilización ajena, sino una propuesta directa y concreta a la humanidad. Los hemos estado observando durante 73 años, decía el mensaje. Desde la detonación de la primera bomba atómica, hemos visto sus guerras, su progreso, sus intentos de encontrar la unidad. Se diferencian de otras civilizaciones en una cualidad importante: la capacidad de sacrificio por los demás. Es una cualidad rara. De las 2.470 civilizaciones estudiadas, solo 17 la poseían en grado significativo. La propuesta era simple y a la vez revolucionaria.
Los alienígenas estaban dispuestos a compartir tecnologías que permitirían a la humanidad resolver todos sus problemas globales: la crisis energética, el cambio climático, las enfermedades, incluso el envejecimiento. Pero a cambio, pedían una cosa: la humanidad debía asumir el papel de guardianes de la vida en la galaxia. Estamos cansados, continuaba el mensaje. 2000 millones de años de vagar, 2000 millones de años observando la extinción de civilizaciones, nos han cambiado. Nos hemos convertido en registradores impasibles, desprovistos de la capacidad de sentir alegría o tristeza. Pero ustedes todavía son capaces de emociones, de compasión, de amor. Acepten nuestra misión. Conviértanse en quienes fuimos hace mucho tiempo. La propuesta contemplaba la transferencia de toda la tecnología extraterrestre, incluyendo naves interestelares capaces de alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. La humanidad habría tenido la oportunidad de explorar la galaxia, conocer civilizaciones nacientes y ayudarlas a evitar los errores del pasado. Sin embargo, esto también implicaría asumir una responsabilidad colosal, la del destino de la vida inteligente en nuestra porción del cosmos. Los debates en los círculos gubernamentales se intensificaron aún más. Algunos veían en la oferta alienígena la ocasión para que la humanidad se ganara un lugar entre las grandes civilizaciones espaciales. Otros temían que fuera una trampa, un intento de esclavizar a nuestra especie bajo la apariencia de un generoso presente. Un tercer grupo consideraba que la humanidad aún no estaba preparada para tal empresa, pero el tiempo pasaba y la decisión no llegaba. Los extraterrestres esperaban pacientemente, sin ejercer presión alguna. Sabían que la prisa en tales asuntos era inapropiada. La elección debía ser voluntaria y consciente. Mientras tanto, las primeras filtraciones de información llegaron a la opinión pública. En septiembre, varias publicaciones importantes publicaron simultáneamente artículos sobre el contacto con una civilización extraterrestre. Los gobiernos ya no podían negar lo evidente. El mundo conoció la verdad. La reacción fue predecible y, al mismo tiempo, impactante. Fundamentalistas religiosos declararon a los extraterrestres demonios venidos a atentar a la humanidad. Nacionalistas exigieron una respuesta militar inmediata a la invasión alienígena. Científicos y políticos progresistas, por el contrario, vieron en el contacto la mayor oportunidad en la historia de la humanidad, pero la mayoría de la gente simplemente tenía miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a perder el control sobre su propio destino. Las bolsas de valores se desplomaron, los movimientos religiosos se activaron, en algunos países estallaron disturbios. Y fue en ese momento cuando sucedió algo asombroso. Los extraterrestres, observando las reacciones humanas, transmitieron otro mensaje, breve, pero increíblemente importante. Comprendemos su miedo. Decía, el miedo es lo que distingue a los seres vivos de las máquinas. Nosotros también tuvimos miedo alguna vez. Miedo a lo desconocido, miedo a equivocarnos, miedo a perder aquello que considerábamos nuestra esencia. Pero el miedo no debe paralizar, debe hacernos cautelosos, pero no inactivos. Propusieron un compromiso. En lugar de la transferencia inmediata de toda la tecnología, estaban dispuestos a empezar poco a poco. Unos cuantos inventos sencillos que ayudaran a resolver los problemas más apremiantes: la crisis energética, la contaminación ambiental, algunas enfermedades. La humanidad tendría tiempo para adaptarse a los cambios.
y los extraterrestres tendrían la oportunidad de asegurarse de nuestra preparación para una mayor responsabilidad. La primera tecnología transferida fue el principio de la fusión fría, no planos completos, sino solo la justificación teórica de un proceso que permitía obtener energía del agua común sin residuos radiactivos ni riesgo de explosión. Fueron necesarios 3 meses de intenso trabajo de los mejores físicos del mundo para convertir la teoría en un reactor práctico. El primer encendido tuvo lugar en diciembre, bajo estricta vigilancia, en un polígono cerrado en Nevada. Yo estuve entre los pocos testigos de ese momento histórico. Recuerdo mis manos temblorosas al pulsar los botones del panel de control. Recuerdo el sonido que emitió el reactor al encenderse. Un zumbido suave, casi musical, completamente diferente al rugido de las plantas de energía convencionales. El reactor funcionó al primer intento. 100 megavatios de potencia a partir de unos pocos litros de agua común, sin la menor rastro de radiación. La crisis energética de la humanidad terminó en ese preciso instante, aunque el mundo aún no lo supiera. La segunda tecnología se relacionaba con la medicina. Los extraterrestres transmitieron el principio de la creación de nanomáquinas capaces de reparar tejidos dañados a nivel celular. No una cura para todas las enfermedades, sino un método para tratar el cáncer, reparar nervios dañados, regenerar órganos. Las primeras pruebas clínicas comenzaron un mes después de recibir la información. Vi a una niña ciega de nacimiento abrir los ojos por primera vez tras una inyección de nanomáquinas que repararon sus nervios ópticos. Vi a un piloto de carreras paralizado volver a caminar gracias a la regeneración de su médula espinal dañada. Vi a pacientes con cáncer terminal volver a una vida plena. Fue un milagro. Un milagro posible gracias a los conocimientos acumulados durante miles de millones de años de investigación de miles de mentes. Pero el descubrimiento más importante aún nos esperaba. En los últimos días del año, los extraterrestres transmitieron información sobre sí mismos, no sobre su civilización, sino sobre ellos mismos. Sobre los seres que viajaban por la galaxia durante 2.000 millones de años. Resultó que en la nave no había seres vivos en el sentido que nosotros entendemos. Había conciencia. Millones de mentes individuales existiendo como patrones cuánticos en la matriz cristalina de la nave. Eran representantes de la primera civilización que habían estudiado. Una civilización que se había aniquilado a sí misma en una guerra termonuclear hace 4.000 millones de años. En los últimos días antes de la destrucción, las mejores mentes de esa raza lograron crear la tecnología para transferir la conciencia a portadores artificiales. Se preservaron a sí mismos, pero perdieron sus cuerpos físicos, la capacidad de sentir, la capacidad de vivir verdaderamente. Se convirtieron en testigos, archiveros, eternos vagabundos, condenados a observar cómo otros cometían los mismos errores que ellos. Queremos paz, decía su último mensaje del año. Queremos descansar de la observación infinita, del dolor constante de saber que nada se puede cambiar. Pero no podemos detenernos hasta encontrar sucesores dignos, hasta encontrar una raza capaz de aprender de los errores ajenos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La nave extraterrestre comenzó a cambiar por última vez, pero esta vez los cambios no afectaron a la estructura externa, sino a la organización interna. La matriz cristalina que contenía la conciencia de millones de seres comenzó a desestabilizarse. Estaban muriendo.
Después de 4.000 millones de años de existencia como pura mente, los antiguos seres finalmente se permitieron encontrar la paz. Pero antes de desaparecer, nos legaron un último regalo, una base de datos completa de todas las civilizaciones que habían estudiado. Historias, tecnologías, errores, logros, y todo eso se convirtió en patrimonio de la humanidad. Recuerdo esa noche, el 31 de diciembre de 2025. Estaba en el tejado del observatorio, mirando las estrellas, y sentí cómo el mundo había cambiado en ese año increíble. En algún lugar, en el frío espacio, moría una nave que albergaba la memoria de miles de civilizaciones. Moría, transmitiendo el relevo a nosotros, una raza joven e inexperta que apenas estaba aprendiendo a caminar entre las estrellas. Ahora, mientras termino esta grabación, han pasado varios meses desde aquel día. El mundo se está adaptando lentamente a la nueva realidad. Los primeros reactores de fusión fría comienzan a operar a escala industrial. Las nanomáquinas médicas salvan miles de vidas cada día. Los gobiernos de todos los países han creado un comité conjunto para el estudio de la tecnología extraterrestre. Pero lo más importante es la elección que la humanidad debe hacer. ¿Aceptar el papel de guardianes de la vida en la galaxia? ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad del destino de las civilizaciones que aún están por nacer en el futuro? Creo que sí. A pesar de todos nuestros defectos, a pesar de las guerras y los conflictos, a pesar de la codicia y el egoísmo, hay algo especial en la humanidad. Esa misma capacidad de sacrificio por los demás que los extraterrestres notaron. La capacidad de amar no solo a nuestros semejantes, sino también a seres extraños, desconocidos, quizás incluso hostiles. No somos perfectos, cometeremos errores, pero somos los únicos en toda la galaxia que aún somos capaces de sentir, de alegrarnos y entristecernos, de esperar y temer, de amar y odiar. Y por lo tanto, somos los únicos que podemos comprender verdaderamente otras civilizaciones y ayudarles a encontrar su propio camino. La historia que les he contado seguirá siendo secreta durante mucho tiempo. Demasiadas personas no están preparadas para semejante verdad. Pero algún día, en años o décadas, el mundo sabrá lo que sucedió en 2025, cómo la humanidad recibió el mayor don y la mayor responsabilidad del universo. Mientras tanto, nos preparamos, estudiamos las tecnologías transferidas, desarrollamos proyectos de naves interestelares, creamos programas de capacitación para futuros exploradores espaciales y cada noche miramos a las estrellas, sabiendo que en algún lugar nos esperan civilizaciones que apenas dan sus primeros pasos hacia la razón. Y nuestra tarea es ayudarles a no repetir los errores del pasado. Ya no estamos solos en el universo. Y eso lo cambia todo.